Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Lucero, desde Grupo Hornero La Rioja, un grupo cultural que busca generar espacios participativos con el fin de impulsar la cultura de la provincia y la cultura nacional. Por ello, dado el especial contexto que estamos transitando, venimos trabajando esos grandes temas a través de encuentros virtuales y por primera vez en la Feria del Libro La Rioja queremos presentar un tema fundamental a la historia riojana. Esto es una analogía de los asesinatos del caudillo Ángel Vicente Peñalosa y del declarado mártir y beato Monseñor Enrique Angelelli, los padrecitos de los pobres de La Rioja, cuyas figuras entrañables fueron acalladas por los procesos de organización nacional de los siglos XIX y XX. Dice que lo que no se recuerda puede llegar a repetirse, y en nosotros está conocer más sobre nuestros padrecitos de los pobres para poder hacer que la historia riojana se eleve y no repita estas tremendas cuestiones que tienen que ver con los asesinatos políticos. Así que muy bienvenido, profesor Silvio Torres. Gracias por acompañar a Grupo Hornero en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, un millón de gracias al Grupo Hornero, en especial a vos, querido Patito, y a la Secretaría de Cultura por permitirme estar en la Feria del Libro 2021. Mi humilde ponencia trata sobre una analogía política del accionar del Chacho en el siglo XIX y de Monseñor Angelelli en el siglo XX. Pero antes de llegar a eso, me veo en la necesidad de explicar en qué tipo de país vinieron a actuar nuestros héroes mártires. Nuestro país se asentó sobre estructuras económicas muy atrasadas respecto del capitalismo imperante en esa época, muy anclada en los rasgos autoritarios de la sociedad colonial y en plena tensión con el objetivo de nuestros fundadores, que resultaban ser idearios, no sé si fanáticos, pero sí muy admiradores de los países centrales. Sobre esa base actuó la generación de principios del siglo XIX, mil perdones, y buscando formatear a la comunidad de nuestras tierras, buscaron formatear a la comunidad de nuestras tierras a imagen del iluminismo europeo, ¿no? Sus acciones trataron de generar cambios culturales necesarios para implantar el capitalismo y negando el pasado colonial. Esto se dio a partir de la invasión de Napoleón a España y de la colaboración inglesa con los criollos, ya que los británicos necesitaban construir mercados donde colocar los productos de su pujante economía, que resultaba ser la banderada del capitalismo industrial. En estas razones se basa la independencia nacional, entre cuyos hacedores, había diversidad de ideas, ¿sí? El 25 de mayo de 1810, supuestamente hemos pegado un grito de libertad, se forma la primera junta y había varias singularidades. Los fundadores, increíble, ¿no?, mantuvieron lealtad al derrocado rey español Fernando VII y al mismo tiempo ratificaron un acta de libre comercio que aseguraba la integración económica con Inglaterra. Estas contradicciones construyeron y construyen culturalmente nuestro país. Los patriotas condensaron el proyecto de reglamento del 25 de mayo y a posteriori resulta ser el Estatuto de 1815. Es muy importante que recordemos
que tenían presente el espíritu liberal de la Constitución de los Estados Unidos, cosa que estaba en contradicción con nuestras costumbres. Pasa que necesitaban romper con la cultura derivada del colonialismo, arraigada en las prácticas políticas y económicas de nuestras provincias. No olvidemos que el instrumento escogido para introducir el nuevo espíritu fue una ley. Y esto muestra la confianza que se tenía en la capacidad transformadora de una ley en sí misma por el solo hecho de ser dictada. Ingenuidad absoluta. La ley escrita no implica que ya se impone sobre las costumbres. Este recurso, lamentablemente, sería una constante en nuestra historia, la ingenuidad de creer que una ley tiene el poder de cambiar una práctica. Con el Estatuto de 1815, se pone como objetivo un proyecto de país. Los fundadores sabían que se enfrentaban a los intereses de las oligarquías ligadas al comercio español y a los rasgos culturales coloniales. Es decir, había una zona de confort muy remunerativa que resistía los cambios. Y esas tensiones se resolvieron mediante pactos respaldados por la fuerza y no por el derecho. El Estatuto de 1815 deviene en el primer atisbo constitucional en el año 1819. Para simpatía de quien les habla, esta constitución muy corporativista es derrotada en la batalla de Cepeda. Las fuerzas entrerrianas de Ramírez y las santafesinas de López logran que el directorio se disuelva y renuncie, y pareciera de que surgía un amanecer democrático para la nación que nacía. El segundo intento data de 1826. Bueno, todos sabemos, Rivadavia. Rivadavia sabía que el capitalismo iba a generar grandísimas desigualdades entre las provincias pobres y las provincias pudientes de nuestro país. Y para resolver eso, necesitaba una constitución muy poderosa, que esté por encima de cualquiera y que tenga la capacidad de no la constitución en sí misma, sino que en aplicarse, desoír los reclamos de las provincias más pobres. Bueno, esto generó una guerra civil que acaba con la llegada de Rosas. Y mucho podríamos aplaudir esa llegada de Rosas en el pacto de 1831. Pero en realidad Rosas llegó para tratar de equilibrar la cosa con salvatajes económicos para las provincias pobres y con la premisa fundamental de no tocar ninguna de las aristas de las corporaciones, de las oligarquías, como la ganadera bonaerense a la cual él pertenecía. Hay un libro muy interesante de Stanislao Loza, olteño, donde él habla del peligro de Facundo, al hablar de la necesidad de una constitución en este país. Luego saltamos a 1853, en donde, lamentablemente para mi gusto, el liberalismo triunfa y establece una constitución en donde la premisa fundamental era respetar la propiedad privada. Y los derechos de los ciudadanos, en realidad, tan solo eran otorgados para aquellos que pagaban tributo alguno y algunos grupos ligados a esas élites. Con la incorporación de Buenos Aires en 1860, se refrenda aún más este tipo de constitución. Es en este tipo de país en el cual vienen a actuar políticamente el Chacho en el siglo XIX y Monseñor Angelini en el siglo XX. Dos cositas y comenzamos con nuestros héroes mártires. La ingenuidad de creer que una ley, porque ya está escrita, puede cambiar una costumbre, que termina generando que nuestra sociedad no se construya sobre las palabras, sino la imposición de la correlación de fuerzas.
Y dos, si mal no recuerdo, creo que Pacho O'Donnell lo dijo, la soberbia política de no escuchar al que pensaba distinto, sino simplemente destruirlo. El Chacho es asesinado en la década que va de 1860 a 1870. Pero para que nosotros entendamos políticamente el asesinato del Chacho, debemos situarlo en un contexto mucho mayor. Y ese contexto mayor es el imperialismo que imperaba en el mundo en esa época. Y, por ejemplo, hay muchísimos. Son las tropas francesas de Napoleón III desembarcando en México, para sostener políticamente a Maximiliano de Habsburgo. O son los españoles tratando de reconquistar Santo Domingo en 1861. La flota española bombardeando Valparaíso en 1866 y el puerto del Callao en 1867. Las tropas inglesas y francesas, el brazo armado de las oligarquías empresariales de esos países. Los ingleses situándose en la India y Egipto. Las tropas francesas en Siria, Camboya, Ceilán. Simplemente introduciendo las mercaderías que necesitaban vender, cuyo eje principal estaban en las fábricas de Manchester y de Liverpool, o simplemente apoderándose de las materias primas que necesitaban para poder alimentar al obrero inglés o francés. Este expansionismo mundial, este imperialismo expansivo, tiene también le nace un contrincante que lo asusta, no en demasía, pero por lo menos políticamente se sitúa del otro lado. En 1864 se forma la Primera Internacional y en 1867 Marx publica El Capital. ¿Cuál es el problema? Charles Darwin, con su Origen de las especies de 1859, y el discurso político basado, pero tergiversándolo, en 1860 a través de Herbert Spencer. Herbert Spencer hablaba de que la sociedad es algo natural, es como un árbol. Tratar de cambiar la forma de un árbol es algo antinatural. Pobres hubo siempre y siempre los habrá. Era un divino el chango. Este tipo, junto con Comte y Saint-Simon, son los que imponen el darwinismo social en el mundo. Una de las facetas que ayuda ideológicamente al imperialismo. ¿Cuáles eran las excusas? Y la civilización y cristianización de los bárbaros, la filosofía del progreso, el ánimo de la investigación científica. Todo esto, el darwinismo social, junto al imperialismo, inundan de violencia económica y política al mundo. El asesinato del Chacho fue atroz, cruento. Hasta el mismísimo Mitre habla de que hubo denegación de justicia. Alberti dice de que Sarmiento lo manda a asesinar al Chacho porque le tenía terror a su popularidad. Y ahí surge la negación del otro. A través del miedo, yo necesito que el otro no exista. Lamentablemente eso aún hoy en día sigue. La xenofobia del siglo XX hoy la aparofobia del siglo XXI. Pero bueno, hubo figuras análogas que sufrieron el accionar del imperialismo, hubo figuras análogas al Chacho que sufrieron el imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX. Los jefes comanches, destruidos totalmente en las praderas de Arkansas y de Arizona, el jeque Pachá de Argelia, Charles Napier exterminando a los Sikhs en la India, Lord Aberdeen destruyendo totalmente el Chad africano. Por eso la necesidad de situar políticamente el asesinato del Chacho. El Chacho es víctima del imperialismo imperante en la segunda mitad del siglo XXI. Y ahí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo más, la guerra del opio de los ingleses en contra de China.
O la guerra de la triple infamia en contra de nuestros hermanos paraguayos. ¿De qué trata eso? Se trata de la negación al ingreso de las manufacturas de Manchester y de Liverpool. El brazo armado el brazo económico, pero sobre todo el brazo político, pudo más que el patriotismo de nuestros hermanos paraguayos. Una lateralidad. Porque tengo que explicar que una de las escuelas sociológicas habla de que esto en realidad no hay que llamarlo imperialismo, sino la segunda revolución industrial, como tratando de menguar el daño que causaron. Porque lamentablemente esta ciencia muy positivista fue también uno de los brazos ideológicos del imperialismo junto al darwinismo social. Se trata de que la ideología que era apoyada por el industrialismo de esa época necesitaba derrotar aquellos atisbos de resistencia agraria. Por ejemplo, el norte derrotando al sur de Estados Unidos en la guerra de secesión. Una cosita y acá viene la lateralidad. La guerra de secesión aún no ha terminado, no ha terminado con la derrota del sur al mano del norte. Luego continúa en el Caribe. Hoy en día nuestra patria grande sufre esos atisbos. Lamentablemente nosotros somos, y espero que disculpen el término, somos el patio trasero de Monroe. Somos el trasero apaleado por el famoso Big Stick Yankee. Y si no, doy miles de ejemplos. Mire lo que pasó en Honduras. El presidente Zelaya junto con su esposa, fuerzas yanquis sacándolos en plena noche de su cama y depositándolo en otro país. El asesinato hace unos días del presidente de Haití a manos de un comando integrado por 2 yanquis y 26 colombianos, de los cuales 2 de ellos son sobrinos de Álvaro Uribe. El Chile de Piñera, donde los carabineros dispararon a la cara. Más de 1.400 chilenos cegados por la bala de goma. Qué sé yo, Bolivia, donde hubo una presidenta que dijo que la Biblia había llegado a la Casa de Gobierno para expulsar a la Pachamama. Comodoro Puz, actuando en nuestro país. Bueno, se trata del lawfare trabajando a ultranza en toda América Latina. El Chacho, repito, para pasar a Monseñor, es víctima del imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos con Monseñor Angelelli. Primera Guerra Mundial, crack de 1929, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el proceso de independencia de África y Asia, el Mayo francés, la teología de liberación, el documento de las catacumbas de Roma donde él fue partícipe. Bueno, todo esto son acontecimientos contemporáneos a Monseñor Angelelli. El anarcocapitalismo necesitaba mostrar al mundo de que el Estado benefactor era culpable de lo que pasaba. De la mano de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman. Yo recomiendo mucho que lean el libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock. Hay un capítulo que le dedica a Argentina. Cómo la Escuela de Chicago, de la mano de Martínez de Hoy y de la sociedad rural, ingresa a nuestro país para destrozar el aparato industrial argentino y volverlo tan solo un país de productor de bienes y servicios. ¿Es el Estado benefactor el que termina fracasando? No. Monseñor Angelelli es asesinado en la década que va de 1970 a 1980. ¿Qué pasa en 1973? Se produce la guerra de Yom Kippur. Los árabes ingenuamente esperaron que Estados Unidos y Europa los apoyen en contra de Israel. Perdieron. ¿Y qué hicieron? En represalia, aumentaron el precio del barril de crudo un 70% y cerraron el grifo extractivo en un 15%. ¿Qué significó eso? Menos petróleo en el mundo y mucho más caro. Y luego inundaron de petrodólares generando una hiperinflación mundial. Inundaron de petrodólares el mundo.
generando esa hiperinflación. Aprovechó la Escuela de Chicago, el anarcocapitalismo de Milton Friedman, aprovechan el momento histórico. Entonces logran imponer la idea de que el Estado benefactor había fracasado, que fue una locura practicar políticas sociales. Pero en realidad, la semilla germinadora de ese descalabro mundial fue la guerra de Yom Kippur. Monseñor Angelelli fue víctima del neoliberalismo imperante del siglo XX. Lamentablemente, debo aceptar que el neoliberalismo ha derrotado el Estado benefactor. Una lateralidad, porque recién hablé de xenofobia y aporofobia, que tiene mucho que ver con la educación sarmientina, a la cual nosotros tenemos que desestructurar. Miren lo que pasó en el sur, con Santiago y con Nahuel. Porque cortarle la cabeza al chacho, ponerle una pica, era para que todo el mundo vea y que ese mundo no se le ocurra ser un futuro padrecito de los pobres. ¿Vos sos pobre? Bueno, tenés que aceptar que sos pobre. Tenés que aceptar que tenés derecho, pero hasta ahí. Santiago es asesinado por cortar ruta. De Ángeles llega al Senado de la Nación cortando ruta. Yo sé que es una lateralidad y pido disculpas, pero en historia todo tiene que ver con todo. ¿Qué quiero decir con esto? La brecha aún se sigue agrandando, imponiéndose por culpa de la educación sarmientina. Voy cerrando. No sé cómo estoy de tiempo. Pido disculpas. Voy cerrando. Voy con las analogías. El proceso de organización nacional invirtió 25 millones de pesos fuertes en derrotar a las montoneras. Se calcula que aproximadamente 30.000 montoneros son asesinados. Asesinados porque no eran considerados prisioneros de guerra, sino bandoleros. 100 años después, y atención a las palabras porque son muy importantes, el proceso de reorganización nacional nos endeuda en 40.000 millones de dólares y asesina, desaparece a 30.000 compatriotas. Juan José Becerra, un tipo que yo admiro muchísimo en su libro Patriota, establece muy bien que los conceptos políticos de ciudadano y pueblo son totalmente antagónicos. La Nación, el guardaespaldas de Mitre y Clarín jamás utilizan el término pueblo. Ellos siempre hablan de ciudadanos, gente. Mientras nosotros somos el aluvión zoológico, ellos son la gente. Y lamentablemente es la educación sarmientina la que provoca que esto aún exista. El Estado, con el proceso de organización nacional, necesitaba construir cierto tipo de ciudadanos. Por eso la ley de residencia, la ley de servicio militar obligatorio, por eso la ley de educación. El país que se estaba formando necesitaba cierto tipo de ciudadano especial, con cierta impronta cultural. En el siglo XX, en donde actúa políticamente Monseñor, ocurrió lo mismo. No nos olvidemos que la dictadura cívico-eclesial militar quemó un poco más de 1,5 millones de libros. Y cuando a vos te queman la historia, tiene toda una connotación política. Es necesario de que el pueblo no tenga memoria. Bueno, dije que me voy despidiendo y ahora sí voy despidiendo porque no sé cómo voy con el tiempo. Los padrecitos de los pobres de La Rioja le tocaron actuar políticamente, lamentablemente, en un país en donde lo legal judicial y lo legal judicial real en realidad no se da. Porque vivimos en un país en donde la justicia es corporativa y esa justicia, no sé si ingenuamente, cree que la ley, por ser escrita, se va a imponer sobre la memoria histórica del pueblo argentino. Porque desde 1810 a la fecha, lamentablemente no se ha respetado la memoria histórica de los pueblos que integran nuestra nación. A mis alumnos siempre les digo
de que uno, para ser héroe, no necesita tener superpoderes. Se trata simplemente de hacer lo correcto. Creo humildemente de que nuestros héroes mártires sabían cuál era su devenir, pero sin embargo decidieron estar del lado de los más débiles. Yo creo que es necesario desestructurar la educación sarmientina. Creo que es necesario la construcción del sujeto político en nuestros alumnos, pero teniendo como semilla germinadora la autoconstrucción del sujeto político en nosotros los docentes. Porque si no tomamos conciencia de que somos trabajadores sociales de la educación, si creemos que pertenecemos a una élite, esto va para mal. Creo que tenemos que ser héroes. ¿De qué trata? Repito, hacer lo correcto. Mientras nos autoconstruimos como sujeto político los docentes para que podamos construir como sujeto político a nuestros alumnos, yo los invito a que no nos olvidemos que los mejores días de nuestro país vinieron de la mano de los bárbaros. 1.000.000 de gracias a todos. Para ser sincero, esto va para largo, pero había que hacerlo en este tiempo. 1.000.000 de gracias a la gente del Grupo Hornero, a vos, querida Patito, sabes que te adoro, a la Secretaría de Cultura, 1.000.000 de gracias. Saludos para todos.